Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Sánchez Lázaro y en esta ocasión voy a tratar de explicar la lectura que llamó más mi atención de las cuatro que nos otorgó el asesor, La desigualdad de la educación de resultados, por el doctor sociólogo Emilio Blanco Bosco. Primeramente quiero poner en contexto qué es la desigualdad educativa para este autor. Cabe mencionar que este concepto no lo saqué de la lectura, sino que fue sacado de unas conferencias que él dio en una biblioteca y pues que es recomendada para poder entender un poco más sobre la lectura. Para este autor, la desigualdad educativa es toda la diferencia en oportunidades, trayectorias o resultados educativos, vinculada a factores no controlados por los individuos. Es decir, que la desigualdad educativa es esa brecha que se da entre un alumno y otro en las oportunidades en este ámbito educativo, ¿no? Y que son condicionadas por factores que ellos no controlan, tales como el entorno en donde crecen, el nivel socioeconómico, la cultura que adquieren de su familia, de la sociedad donde viven, etc. La desigualdad de la educación en este escrito está explicada en dos visiones, desde las teorías de la reproducción y los estudios sobre eficacia escolar. Es importante mencionar que en este segundo apartado de estudios sobre la eficacia carece de solidez teórica como para ser una teoría, por lo tanto se queda en estudios. La desigualdad educativa en países, sobre todo como México, son muy pronunciadas, son muy marcadas. Uno de los factores más notorios dentro de esta desigualdad es la diferencia de aprendizajes y que está relacionada con la diferencia de niveles socioeconómicos de los que provienen los alumnos. Es decir, que el nivel socioeconómico ha sido un factor para incidir en el destino educativo de cada alumno. En este escrito, el autor no trata de explicar a profundidad lo que es la teoría de la reproducción, sino que se centra más en el papel que han tenido las instituciones y las escuelas sobre este proceso de reproducción y trata de comparar este fenómeno con estudios sobre la eficacia escolar en el sistema educativo. Pues bueno, las teorías de la reproducción para Bourdieu y Passeron, que son como de los más importantes en este ámbito, dicen que la educación formal reproduce las desigualdades de origen al consagrar un arbitrario cultural dominante, desde el cual se juzgan las producciones simbólicas de los agentes. Pues aquí hay dos conceptos importantes, que es el arbitrario cultural y las producciones simbólicas. ¿Por qué arbitrario cultural? Pues en cada sociedad siempre va a haber una clase dominante. Entonces, esta clase dominante es como la que pone, digamos, las reglas y entonces se juzgan desde esa posición a las producciones simbólicas de los agentes. Las producciones simbólicas son todas aquellas percepciones o intencionalidades sobre ciertas producciones materiales, como las posesiones que uno realiza o las percepciones sobre conceptos, inclusive conceptos en educación, conceptos sobre el estudio, sobre la universidad, etc. Es decir, que las producciones simbólicas de una clase baja no van a ser las mismas que una clase alta. Por lo tanto, esta arbitrariedad cultural se adapta más a la clase dominante y obviamente desvalora las producciones simbólicas de los dominados, que en este caso sería la clase baja. Es por eso que se dice que la educación trabaja en funcionalidad A. Puede ser al mercado laboral capitalista o en función a los intereses de la clase dominante. Es decir, que hace
tiempo atrás, pues obviamente la clase alta, los hacendados, por ejemplo, necesitaban que sus trabajadores hicieran, su clase trabajadora hiciera algún tipo de trabajo, y para realizar ese tipo de trabajo necesitaban un aprendizaje en específico. Por lo tanto, recurrían a la capacitación de estos trabajadores, ofreciéndoles educación, enseñándoles lo que a ellos les interesaba que ellos aprendieran para digamos, eh, realizar los intereses de ellos, ¿no? Satisfacer los intereses de ellos. Entonces, es como todavía se viene reproduciendo esta, eh, estos actos, digamos, en la sociedad y sobre todo en el sistema educativo. Uno de los puntos importantes que rescato de esta lectura es que menciona que el sistema educativo ha tenido que fragmentarse replicando desigualdades en su entorno, creando circuitos de escolarización aislados entre sí y caracterizados por ofertas educativas radicalmente distintas. Pues aquí menciona de que en un sistema educativo homogéneo, se puede decir, las escuelas tienen que adaptar sus objetivos de aprendizaje al entorno en donde ellos están. Entonces, dice que más bien la heterogeneidad que se ha dado en el sistema y no la homogeneidad ha creado más esta fragmentación, porque yo entiendo que no es lo mismo los aprendizajes que va a adquirir un alumno en una comunidad rural a los aprendizajes que va a adquirir uno en la ciudad. Estos fragmentos pues se encuentran en los recursos materiales y en los humanos, sobre todo en las capacitaciones que hay en los profesores y también el tiempo de permanencia de los profesores en ciertas escuelas con ciertos grupos. La segregación social de las escuelas acarrea diferencias cualitativas en las concepciones sobre la educación, ya que los estudios han demostrado que no solo hay pobreza de recursos en los estudiantes y en las escuelas, sino que también hay pobreza de expectativas. Y en este caso, es decir, que yo como maestro tengo ya una expectativa de lo que va a aprender mi alumno, ¿no? Y muchos maestros se han limitado a que su alumno pueda aprender poco. Los estudios sobre la eficacia escolar y efectos escolares se han constituido en la actualidad en un referente ineludible para pensar en el problema de la desigualdad educativa. Estos estudios sobre la eficacia escolar pues se han interesado, digamos, en esta teoría y han sido importantes para estudiar estas desigualdades y ver qué es lo que hacen las escuelas eficaces de las no eficaces, o sea, qué resulta en ellas para poder ser eficaces. Y esos son algunos de los puntos que menciona ahí el autor. El número 1 es el liderazgo firme y al mismo tiempo flexible, fuerte orientación de la gestión y el trabajo colegiado hacia objetivos pedagógicos, consenso de los actores respecto a los objetivos de la escuela, alta estabilidad del docente, trabajo en equipo y planificación, fuerte sentimiento de pertenencia a la escuela y compromiso con el destino de los alumnos, altas expectativas de todos los actores respecto al logro educativo, reglas claras de relacionamiento y comportamiento entre todos los actores, prácticas pedagógicas que combinan la estructuración y flexibilidad, existencia de espacios de autonomía en las decisiones escolares y el apoyo por parte de las familias. Ahora, se hicieron estudios tanto de la eficacia escolar tanto en Latinoamérica como en México. En Latinoamérica, pues se encontraron, creo que en 18 investigaciones, estos fueron como los puntos resumidos de las características que contiene una escuela eficaz. Y en los estudios hechos en México, pues hubieron dos estudios, que uno fue publicado por la Secretaría de Educación Pública y el otro por el programa Escuelas de Calidad, que se llamó Evaluación Cualitativa.
los cuales coincidían con los mismos puntos de los estudios, de las investigaciones hechas en Latinoamérica, y agregaron dos más, que es la autoevaluación crítica y permanente por parte de la escuela y la capacitación permanente del personal. Pues en síntesis de estas investigaciones, en la construcción de escuelas eficaces, pues parecía central el papel de los elementos simbólicos. ¿Cuáles eran esos? Las percepciones, las intencionalidades y las relaciones interpersonales, ¿no? Es decir, yo con mis alumnos, yo con mi centro educativo, etcétera, y afectivos, o sea, el apoyo de la familia, que conforman un ethos institucional dirigido hacia el logro de buenos resultados. Es decir, que no solo están enfocados en los aprendizajes, en la forma de enseñar, en los contenidos, sino que también tienen estos elementos simbólicos que hacen de que una escuela sea eficaz. Dentro de esta investigación se hacen estudios cuantitativos, tanto en Latinoamérica como en México, los cuales arrojan un montón de factores que son imprescindibles para el aprendizaje del alumno y que por ahí hace una mención de que no solo se trata del nivel socioeconómico, pero también hay otros factores, ¿no? Ese es uno de los principales, pero hay otros factores que también intervienen en el aprendizaje del, del alumno. Y estos fueron algunos que yo seleccioné que me parecieron importantes. Uno es la importancia de los factores periféricos de las escuelas, en particular de la infraestructura, los recursos humanos y la estabilidad del personal docente. En México, al igual que en Latinoamérica, es necesario garantizar una equidad de material mínima para que las escuelas puedan realizar su trabajo, ya que en la fragmentación de esta diferenciación entre escuelas, uno de los elementos fuertes es esta desfragmentación este, o diferenciación de recursos de escuelas a escuelas. La distribución de los docentes y su experiencia que actualmente favorece a los estratos socioculturales superiores. ¿Y por qué? Porque los docentes, al estar en una escuela que no contiene con los recursos para poder trabajar, para poder llevar a cabo, no se sienten, no se sienten con la pertenencia y también hace que sea indeseable estar en esa escuela, por lo tanto buscan un lugar, los lugares más aventajados, como dice la lectura, para poder llevar a cabo su trabajo. Entonces, esto condiciona la calidad de la educación, porque si los maestros no están eh, bien en el lugar o las condiciones no son aptas para llevar a cabo el trabajo, difícilmente habrá alguien que quiera estar en ese lugar, ¿no? El vínculo entre la posición sociocultural y los resultados educativos no es directo, sino que está mediado por procesos, experiencias y prácticas asociadas con la primera. ¿Cuáles son esas? Pues la condición laboral del alumno, la trayectoria escolar que ha tenido, inclusive las experiencias escolares que han tenido, aspiraciones y disposiciones educativas, ¿no? Las formas de socialización y el apoyo familiar. Y bueno, estos han sido algunos de los hallazgos y aprendizajes que me he llevado de esta lectura. Espero que haya sido de su agrado y claro. Gracias.